Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, va a ser un- una excelente vivo en el día de hoy. Vamos a tener varios invitados en el Día Mundial de la Microbiota. Vamos a ir sumando a los invitados. Es Constanza, Hola, Coti, ¿cómo estoy estamos? sumando al doctor Facundo Manes y no encuentro a Gabriel. Ahí se unió. Gabriel, Sí, a ver, ahí está. Hola, hola a todos, Facundo, hola. ¿cómo están? qué honor. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo están? Bueno, Facundo, nosotros venimos hace rato tocando este tema de qué es la microbiota y ya a Constanza y a Gabriel los he presentado en más de una oportunidad, pero supongo que ya todo el mundo te conoce, pero aprovecho para presentarte. Facundo Manes es el fundador de INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva. Este, mm, Tiene más de 200 publicaciones, hizo su formación en Inglaterra, en Cambridge, terminó su formación en neuroimágenes en, en Boston, así que para nosotros es un verdadero honor. Te damos las gracias por participar en esto que para nosotros es un mundo sumamente atractivo, que es esto está descubriéndose, el mundo de la microbiota y cuál es la verdadera influencia que tiene en el resto del organismo. De a poco, antes uno escuchaba bacterias y realmente tenía un temor fabuloso y hoy se sabe que convivimos con ellas y dependemos de ellas. Así que bueno, no más que agradecerte, Facundo, la participación. No, yo los felicito a ustedes por tratar este tema a la comunidad. Los científicos, los médicos, tenemos que muchas veces salir de nuestros mundos, de nuestras torres y de cristal y salir y comunicar a la sociedad, porque parte de la comunicación es prevención. Cuando uno conoce más, se cuida más. Así que parte de nuestra tarea es atender pacientes, es investigar, es generar conocimiento, ser docente, pero también comunicar a la sociedad. Yo creo que por suerte en nuestro país costó, pero médicos de prestigio como ustedes y profesionales de prestigio como ustedes hoy ven como algo normal y necesario comunicar los avances científicos a la comunidad, porque en el fondo estudiamos medicina para curar, para ayudar, y a veces lo hacemos en el consultorio a una persona con su familia, pero de esta manera podemos dar información a mucha gente y también hacemos lo que nos gusta, que es intentar curar, intentar ayudar. Así que los felicito porque este tema es muy importante. Yo voy a hacer una breve introducción, después los voy a dejar a ustedes, porque estoy en Jujuy, eh, eh, y en el medio de un evento, pero quería estar con ustedes, así que después voy a, esto seguramente guardarlo, Fabio, en las redes, así después lo vemos y bueno, la gente que nos sigue lo puede ver, que quede grabado, ¿no? Me parece muy importante. Cuando algo nos preocupa, cuando estamos estresados, cuando nos encontramos con alguien la primera vez, es común que sintamos algo que viene del abdomen. También debemos decirlo cuando nos enamoramos. Está la metáfora de sentir mariposas en la panza. Esta relación entre el tracto digestivo y nuestro cerebro y nuestra mente no es una construcción metafórica, es algo real, de eso vamos a hablar ahora. Hay una extensa red de neuronas, de sustancias químicas, de hormonas,
que en forma constante proveen información mutua sobre, por ejemplo, las preocupaciones cotidianas o la necesidad de ingerir alimentos. Esta comunicación es bidireccional entre el cerebro y el aparato digestivo y actualiza también la situación entre ambos órganos. Esta sensación de hundimiento en el fondo de nuestro estómago antes de ver los gastos de una tarjeta de crédito o que luego de unas vacaciones, cuando podíamos irnos de vacaciones, es otro ejemplo de esta conexión. La parte del sistema nervioso que se encarga de controlar el sistema gastrointestinal se denomina sistema nervioso entérico y es llamado segundo cerebro. Este segundo cerebro es tan extenso y complejo en redes neuronales que incluso puede operar en forma independiente. El segundo cerebro que tenemos en el aparato digestivo puede operar en forma independiente y además de manejar el proceso digestivo, se sugiere que una función clave de este segundo cerebro sería escuchar la innumerable cantidad de microorganismos que residen en el tracto digestivo, como ustedes bien saben. Y nuestro intestino juega un rol crítico en el origen y la causa de nuestras emociones. La noción de que el intestino regula nuestro estado de ánimo se remonta hace más de 100 años. Científicos de los siglos XIX, del siglo XIX y XX, creían que la acumulación de desechos en el colon producía un estado de autointoxicación que generaba infecciones que se vinculaban con diversos trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, etc. La exploración del microbioma humano es un área de investigación fascinante y actual que estudia la curiosa relación entre el intestino y el cerebro. El microbioma humano es el conjunto de microorganismos que ayudan en la digestión de los alimentos, producen vitaminas y nos protegen de la colonización de los microorganismos que pueden ser patógenos. Hoy hay muchísima evidencia científica a favor de que la gran asamblea de microfauna en nuestros intestinos puede tener tiene un importante impacto en nuestro ánimo. Así que por eso celebro que ustedes estén educando a la sociedad en estos temas, porque además esto que hacemos no es casualidad. La Fundación Favaloro los tiene a ustedes, nos tiene a nosotros en neurociencias. La Fundación Favaloro, a la que todos tenemos el honor de pertenecer, contribuyendo día a día con nuestro granito de arena, con el legado de uno de los argentinos más importantes de la historia, el René Favaloro. La Fundación Favaloro, gracias a ustedes y a la invitación que hicieron ustedes a Neurociencias, tiene esta relación que quiero promover, y lo felicito realmente, porque esta relación que es bidireccional indica que el cerebro actúa sobre las funciones gastrointestinales e inmunitarias que influyen en la flora intestinal. Y los microbios intestinales producen compuestos neuroactivos, incluyendo neurotransmisores y metabolitos que actúan a nivel del sistema nervioso central, del cerebro. Un científico de la Universidad de Cork, John Crean, en Irlanda, postula que la comunicación del intestino-cerebro podría influir también en nuestra interacción con los demás. Si uno me pregunta a mí, Facundo, ¿cómo definirías a nuestro cerebro, el órgano más complejo del universo? Yo diría que es un órgano social, necesitamos del otro. Y fíjense que este investigador de Cork dice, el irlandés, John Crean, que dice que esta relación influye en nuestra interacción con los demás, que es lo que nos hace humanos. La investigación de este grupo, de John Crean, demostró que roedores que carecen de microbios intestinales, criados en condiciones estériles, también carecen de la habilidad para reconocer a los semejantes con los cuales interactúan. En otra investigación se encontró que la ausencia de flora intestinal en roedores repercutía en un aumento de las hormonas involucradas en la respuesta al estrés. Además, se probó que cuando los animales con ausencia de flora intestinal eran tratados con un microbio específico, la respuesta frente al estrés se normalizaba. Fíjense
la evidencia que hay. El célebre, y con esto termino y los dejo a ustedes seguir con esta charla, que ya tenemos casi 2.000 personas y le agradezco. Van a estar con los mejores especialistas de la Argentina en el microbioma humano, en la interacción del intestino-cerebro. Pero quiero terminar diciendo que el célebre escritor francés Victor Hugo, en uno de sus ensayos, advertía que en el hombre hay una serpiente, el intestino, que tienta, traiciona y castiga. Y la ciencia actual y lo que estamos haciendo nosotros en la Fundación Favaloro, cuenta de que este órgano puede ser más leal y benévolo de lo que se intuía el aparato digestivo. Lo que abre la puerta también al que el poeta le dedique, más que el vilipendio, una oda. Con esto quiero terminar mi introducción, felicitarlos. Hay casi 2.000 personas y bueno, si quieren respondo una pregunta, porque después tengo que seguir con un evento en la querida provincia de Jujuy. Facundo, buenas noches. Bueno, un placer este espacio. Déjame hacerte una pregunta. Vos tenés mucha experiencia en imágenes, en captar imágenes del cerebro. Sí. ¿Es posible, se ha hecho o se puede hacer captar qué zonas del cerebro se activan según los alimentos que comemos? Si son alimentos que nos pueden dar tranquilidad, si nos pueden irritar. ¿Esto es algo que se puede llegar a estudiar? Muy buena pregunta. Te agradezco porque me das también la posibilidad de explicar qué son las neuroimágenes funcionales. Por muchos, te diría siglos, nosotros no yo, pero los antecesores nuestros en las neurociencias, investigaban el cerebro, extrayendo el cerebro de personas que tenían una lesión y correlacionando esa lesión con los cambios que tenían. Por ejemplo, Paul Broca, un neurólogo francés, estudiaba a personas que no podían hablar. Cuando fallecían extraía el cerebro y veían que tenían lesiones en ciertas áreas y había una relación entre área y una conducta o un proceso cognitivo, una relación. Con las técnicas modernas científicas, yo justo estaba en Boston, en el Massachusetts General Hospital, en la década al inicio de 1998, cuando se iniciaba la resonancia magnética funcional, que básicamente, ¿qué significa? Que hoy podemos estudiar, no tenemos que hacer los experimentos pasados de ver qué lesión tenían y qué conducta tenían luego de fallecer, sino que hoy podemos estudiar en vivo a un cerebro que no tiene ninguna lesión, porque la hemoglobina, que es una proteína, lleva oxígeno a las neuronas, y cuando tenemos una actividad cognitiva o emocional, las neuronas requieren más oxígeno, la hemoglobina se desoxigena, y ese cambio es paramagnético que se puede captar. O sea que hoy básicamente podemos mapear el cerebro in vivo ante ciertas tareas. Y estas son las neuroimágenes funcionales, que no son las neuroimágenes estructurales, que son las fotos que conocemos todos de la resonancia del cerebro o de otras partes del cuerpo. Y la pregunta tuya es muy importante porque las neuroimágenes funcionales están aclarando y dando evidencia de esta relación entre el intestino y el cerebro. Mi conclusión sería, viendo los datos y las investigaciones hasta ahora, es que lo que podemos afirmar es que claramente las neuroimágenes funcionales aportan más evidencia para esta relación intestino-cerebro, pero yo sería cauto en datos que algunos papers o trabajos científicos lo muestran de cosas más específicas. Yo creo que hoy estamos en un punto donde las imágenes funcionales están mostrando y aportan que esta relación intestino-cerebro es real, in vivo, y además aportando más datos. Pero creo que se necesitan mucho más estudios para responder tu pregunta. Sí. Fantástico. Bueno, la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento, Facundo, saber la admiración que te tengo, y agradecerte por la participación. Así que te liberamos, sé que estás ocupado, te hiciste unos minutos para compartir esto, así que la verdad que mil gracias. No, gracias a ustedes por trabajar en este tema, por divulgar este tema. Les pido a las más de 2.100 personas que hay que se queden. Van a estar con los mejores profesionales de la Argentina en este tema, personas de prestigio internacional. Y bueno, y viva la Fundación Favaloro. Chao.
Muchas gracias, Así es, Facundo. gracias, Facundo. Fabio, se nos cayó Coti. Tendríamos que sumarla, que estaba diciendo que no se podía sumar. Bueno, ahora la sumo. Mientras ¿Quieres tanto, agregarla? mientras yo sumo a Coti y vamos a incorporar al doctor Marcelo Svetkovic, me gustaría preguntarte a qué se debe que hoy es el Día Mundial de la Microbiota. De la microbiota. Mira, justamente Facundo lo nombró. Él nombró a John Cryan. Yo tuve la oportunidad de escucharlo 2 veces en vivo. Es increíble escucharlo hablar. Lo escuché una vez en Finlandia y lo escuché cuando empezó la pandemia en un congreso ahí está Conte, en Madrid. John Cryan es un poco el fundador de un grupo muy grande de estudios de microbioma. Él y Timothy Dannon son los dos un poco, cuando uno ve los reviews, uno está primero, el otro está último o al revés, de un grupo que se llama APC Microbiome, que están en la Universidad College Cork. Facundo nombraba Cork. Ellos se han instaurado como el grupo referencia internacional en lo que es eje intestino-cerebro. Ellos son los que acuñaron el término psicobióticos, es decir, probióticos que pueden tener un efecto a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, y establecieron como una fecha para hacer acciones que pongan de manifiesto esto de la microbiota, el 27 de junio en el año 2018, es decir, que ya este es el tercer año, el cuarto año que se festeja, o que el 27 de junio se visibilizan acciones sobre la microbiota intestinal. Pero sí, podemos decir que el grupo que nombró Facundo es realmente el grupo internacional. Y yo les había dicho, bueno, antes de este vivo me puse a repasar un review que salió en el año 2017, que tiene 1.600 referencias, 140 páginas. El que quiera leer lo que pasa en el tema de eje intestino-cerebro, tiene que buscar los trabajos de John Cryan. Ahí estamos con Coti y Marcelo. Excelente. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes? Un placer acompañarlos. Marcelo, Buenas noches. bueno, el doctor Marcelo Svetkovic, un gusto también que participe de este vivo. El doctor es el director médico de INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva, es neuropsiquiatra también, formado parte en Argentina y su perfeccionamiento es en Nueva York y en Alemania. Así que, bueno, doctor, queríamos preguntarle cuál sería el enfoque del estrés en el rol de la inmunidad, y si tiene algún interjuego con la depresión, la ansiedad y todo esto que tiene que ver a nivel de la inmunidad, y si tiene algún impacto a nivel intestinal también, ¿no? Sí, esta es una larga e interesante historia. Aunque los psiquiatras siempre fuimos conscientes del rol de los eventos vitales estresantes, de los avatares de la vida en la fisiopatología de los trastornos mentales, hay un hito fundamental que es a fines de la década del 70, con los estudios de Bernard Carroll y Van Praag, cuando detectamos algo que estaba latente, que es que el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal está activado en la depresión. Entonces ahí empiezan los estudios que comienzan a vincular muy seriamente a la depresión con el estrés, con el síndrome general de adaptación. Y hoy en día sabemos que la depresión es de alguna forma una respuesta de estrés alterada. Y que dentro de estas respuestas de estrés alterada se incluye la activación del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, pero Sí, no. Ahí está. proinflamatorias en la depresión están activadas, como en otras enfermedades neuroinflamatorias. Y esto ha sido un descubrimiento muy importante de hace unos 15 o 20 años atrás, en los cuales se produjo un muy fuerte para empezar a vincular. Y hoy en día sabemos que en depresión, tanto el sistema metabólico como el sistema inmune están íntimamente vinculados. Es una vieja observación clínica.
que se corta un poco. Por ejemplo, intercurrencias. Sí, estaba con mejor conexión. Tengo buena conexión, pero no sé qué es lo que está pasando. Decía que en personas con depresión, intercurrencias clínicas infecciosas que activan el sistema inmune producen recidivas en los cuadros depresivos. Y sabemos que el aparato digestivo y la alimentación juegan un rol fundamental desde los famosos experimentos de la década del 80 que demostraron que en personas con depresión la dieta de sufren una reexacerbación y esto se atribuyó a la falta de disponibilidad de la materia prima con la cual se sintetiza el neurotransmisor serotonina. Entonces tenemos mucha información que vincula a la depresión, tanto desde el punto de vista de estudios clínicos como desde la biología molecular. Sabemos que hay un hub de genes compartidos entre la depresión y el sistema inmune y metabólico, que estas condiciones son como dos emergentes de un mismo trastorno. Más recientemente se empieza a investigar un poco más exhaustivamente el tema de la microbiota en depresión y empiezan lentamente a surgir ha habido siempre muchos saltos inferenciales y se han hecho extrapolaciones clínicas de hallazgos de la investigación básica sobre los cuales siempre prevenimos. Pero hay muchos datos que indican que el tema de la microbiota está involucrado en la depresión y que los factores dietéticos y nutricionales los nutricionales ni que hablar, pero que el tema de la microbiota está involucrado y se empieza a hablar de una dieta específica. En lo inmediato lo que podemos decir es que los dos grandes fantasmas que nos preocupan a los psiquiatras en la depresión es el síndrome metabólico y este estado de beligerancia proinflamatoria que favorece que las personas con depresión se agarren con mayor virulencia cualquier elemento patógeno que ande circulando. Y ahí es donde se supone que la microbiota, que juega un rol fundamental en la inmunidad general, cumpliría un rol fundamental también en la depresión. Entonces, este es el escenario, ¿no? Como parte de este concierto, esta idea de que la depresión es una enfermedad mental es una idea que tenemos que empezar a combatir. La depresión es una enfermedad sistémica, como lo son todas las enfermedades del sistema nervioso, y si nosotros tenemos en cuenta, si bien es cierto que ya Carl Jaspers en 1913 hablaba de la corporalización de las emociones, hoy en día esto está mucho más claro, y esto lo explicaba Facundo, que tenemos que entender que el sistema nervioso no es nuestro cerebro. El sistema nervioso tiene un eje central, que es el cerebro, pero que es como un ganglio grande. Y tenemos un montón de ganglios periféricos que cumplen un rol central, y en este sentido el aparato digestivo es fundamental. Entonces, la depresión, el estudio de la depresión y su tratamiento se incorpora al mundo del microbioma a través de la investigación y a través de la creencia de que dentro de esta idea que tenemos, que las personas son las que más tienen que luchar por construir un bienestar y construir su salud a partir de una serie, no solamente del tratamiento, sino de una serie de medidas conductuales que ayuden a mejorar. Por eso a mí me gusta, nosotros utilizamos el término bienestar, pero en inglés utilizan la palabra well-being, y well-being hace muy clara la alusión a la idea de que el bienestar se construye. Entonces trabajamos mucho en las personas con depresión en esta idea de que el bienestar, la recuperación de los cuadros anímicos se construye a través de una serie de medidas que tienen que ver con un entorno rico, físico y activamente, y un entorno sano desde la alimentación. Marcelo, una pregunta. Generalmente estos cuadros de disbiosis implican también permeabilidad alterada, un intestino que deja pasar incluso cuestiones muy proinflamatorias que llegan al cerebro. En la depresión también se ve este intestino leaky gut, que le dicen intestino permeable o que gotea. Sí, claramente. Si vos estudias a las personas con depresión como población y evaluás la incidencia de trastornos gastrointestinales, es muy elevado. Y claramente esto
forma parte de un círculo vicioso entre la depresión y todas las condiciones que devienen de una microbiota alterada que favorece esto que señalábamos recién. Y que suponemos que está, por ejemplo, vinculado también en la perpetuación del síndrome metabólico. Que los psiquiatras estamos obsesionados con el síndrome metabólico porque las personas con depresión tienen una morbimortalidad muy elevada por condiciones vinculadas al síndrome metabólico, y esto es algo que nos preocupa mucho. Y suponemos que el tema alimentario y la microbiota juegan un rol fundamental en eso. Por eso es que muchos están empezando a incorporar las dietas probióticas como parte del tratamiento de la depresión, lo cual es muy difícil porque dentro de los problemas que tienen las personas con depresión, adherir a un programa dietético adecuado es una de las más difíciles, ¿no? Hay un cambio en el estatus de los circuitos de la saciedad que hace que las personas con depresión tengan una particular predilección por ejemplo, por los hidratos de carbono refinados, que esto a veces, no, pero no siempre, a veces es impulsado por los medicamentos que usamos para tratar la depresión en personas con trastornos depresivos mayores, y esto es una cosa que nos preocupa mucho. Entonces, como yo siempre digo, esto a mucha gente le asombra, pero últimamente los psiquiatras son cada vez más los médicos de cabecera de sus pacientes, porque tienen que ocuparse de que sus pacientes se asocien a una dieta sana, a una vida sana, enriquecida en todo sentido. Marcelo, sabes que hace aproximadamente 2 años se publicó en la Universidad McMaster un trabajo que incluyó 44 pacientes con síndrome de intestino irritable, y se los medicó con un probiótico puntual, que era el Lactobacillus longum. Y lo que se vio es que mejoraba los índices de depresión, pero a valores estadísticamente significativos. De ansiedad había una tendencia, aunque no eran estadísticamente significativos, pero depresión sí. Y esto se extrapoló también a neuroimágenes, donde también había una correlación. ¿Vos creés, digamos, uno no puede querer solucionar todo con probióticos o tratando de mejorar la microbiota, pero crees que hay una punta en el tratamiento con respecto a este tipo de patologías? Sí, sin lugar a dudas. Ahí algo hay con los probióticos, ahí algo hay con el trasplante de microbioma. Hay también algunos estudios que hablan de depresión tratada con trasplantes de microbioma, y sin lugar a dudas estamos a las puertas de hallazgos sumamente importantes, pero que sabemos que intervenir en la dieta de las personas que tienen predisposición a la depresión es una necesidad cada vez más urgente, está clarísimo. Sí, hay información, los datos empiezan a acumularse, y esto empieza a formar parte del cuerpo del tratamiento de los cuadros depresivos. Marcelo, en Argentina el trasplante de microbiota, ya que lo traes, se hace para diarrea por Clostridium difficile. Sí. ¿Cuán cerca o lejos vos lo ves de poder estudiarse para... Incluso hay trabajos que se han hecho con autismo, pero para estas enfermedades, patologías mentales, ¿cuán lejos o cerca lo ves de implementarse? Tenemos algunos amigos que están empezando a trabajarlo, el tema que están creo que con gente del Hospital de Clínicas. Entiendo que sí. Tengo algunos colegas que están empezando a diseñar algún protocolo de investigación, porque datos internacionales hay en ese sentido, si bien son incipientes, datos internacionales hay, no estamos lejos. La depresión, hay que recordar que es un problema sanitario, que son las principales causas de discapacidad, y que es una condición que, si bien es muy tratable, las tasas de resistencia terapéutica son muy elevadas. Entonces, todo aquello que nosotros podamos incorporar al armamentario terapéutico de la depresión va a ser bienvenido. Y los que estamos muy avisados sobre las cuestiones nutricionales, bueno, estamos más que abiertos a escuchar todo tipo de propuestas en este sentido. Yo creo que estamos cerca de empezar a tener intervenciones
a nivel local, por lo menos para ver cómo se instrumenta y se conduce esto. Excelente. Ujú. Acá Bueno, me dice Andrea López Mato, que está escuchando la charla, que exactamente sí. la persona que está haciendo esto es el doctor Tomás Maresca, que está trabajando concretamente en el tema de la microbiota en depresión. Bien. Coti, ¿vos tenés algo para preguntarle al doctor? Mm. No, escuchaba también un poco, leía las preguntas del público y que, bueno, aseveraban varias de las cosas que decía el doctor, en esto del círculo vicioso, ¿no? Digamos, ¿dónde empieza este círculo? Porque hablaba el doctor mucho de obesidad metabólica asociada a la depresión que lleva al consumo de hidrato de carbono complejo y rico en azúcares también, de manera a veces no pudiendo ser limitada. Eso también genera un trastorno a nivel de la microbiota, eso perpetúa la permeabilidad intestinal, eso actúa sobre el sistema nervioso central. Digamos, empezar por esta capacidad de al menos acompañar a los pacientes en depresión, porque uno dice, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué acomodamos primero, no? Y tal cual asevera el doctor la importancia de acompañar desde nutrición en este well-being, tratar de acompañar a los pacientes en lograr cambiar estilo de vida, ¿no? Hábito de ingesta, no siguiendo dietas particulares, porque todo el mundo preguntaba, bueno, ¿qué dieta y qué dieta? Cuando hablamos de dieta que favorece el desarrollo de la microbiota saludable, cuando hablamos de dieta que está, digamos, asociada a mejorías en la obesidad metabólica, en ese contexto, digamos, de antiinflamatoria, uno vincula siempre a una dieta de patrón mediterráneo. Ya lo habían hablado incluso con Laura en otro vivo anterior, y me parece que es hacia ahí donde tenemos que ir, una dieta absolutamente saludable, rica en fibra fermentable, con eventualmente agregado de alimentos con probióticos también. O sea, me parece que hacia ahí tenemos que acompañar a este tipo de pacientes. Coti, Yo, Fabio, una persona preguntaba, me parecía que valía la pena aclarar lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es ese conjunto de condiciones que tienen que ver con una mala dieta, malos hábitos, que tienen que ver con el aumento de peso, la resistencia insulínica, es decir, los niveles de glucosa elevados en sangre, el mal manejo de los niveles de glucosa, los niveles de lípidos de la sangre alterados, y que en muchos casos se suma la hipertensión arterial, y el síndrome metabólico, lo aclaramos para los que no son médicos, es como el principal factor de riesgo cardiovascular que existe. Marcelo, una pregunta. Ayer habíamos tenido un vivo sobre ayuno y aparentemente uno de los principales impactos del ayuno es reducir todas estas cuestiones del síndrome metabólico, mejorar el perfil lipídico, bajar la insulina. ¿El ayuno es una de las prácticas para abordar la depresión o no es algo que se tenga en cuenta? No es algo que se esté utilizando, aunque muchos colegas lo están empezando a utilizar en los programas. La idea es que todo lo que favorece a tu metabolismo, y en eso se incluye en algunos casos los ayunos rotativos, las dietas de ayuno, la restricción de hidratos de carbono y la inclusión de actividad física, algunos lo están utilizando. La idea que tenemos es todo lo que te hace bien para el cerebro te hace bien para la depresión, todo lo que te hace bien para el corazón te hace bien para el cerebro, y en la medida que uno pudiera interrumpir o detener todos los procesos que llevan a este estado pro-metabólico y pro-inflamatorio, tiene un efecto positivo en la depresión. Hay en este sentido, sí, evidencia que favorece también una microbiota saludable y mejoría en los parámetros inflamatorios que tienen que ver con el síndrome metabólico. Quizás sí el ayuno, pero el ayuno normal, digamos, promover el ayuno nocturno al menos, hacer esa pausa nocturna de supresión de ingesta de al menos unas 8 horas después de las 20, acompañando un poco lo que también coincide con el ritmo circadiano, es decir, bueno, de 20 a, bueno, de 20 a 8, no, de 20, durante 8 horas nocturnas, de 22 a 8, hacer un ayuno en ese sentido estaría muy acorde a esta situación, ¿no? Marcelo, ¿y está estudiado
¿cuán heredable es la depresión o la tendencia de depresión, o si es algo que se declara a partir de una disbiosis de decir, bueno, o sea, cuánto podemos recibir en los genes de mamá y papá y cuánto en los genes bacterianos que nos transferimos cuando nos colonizamos? La depresión es un fenotipo complejo, es decir, es un gran síndrome que incluye varias enfermedades. Claramente la depresión tiene un componente hereditario y este componente hereditario es muy significativo en los trastornos bipolares, que es una enfermedad de distribución familiar. Pero cerca de un 50 o 60% de la varianza del riesgo para la depresión lo atribuimos a genes. Y ahí es donde es muy interesante este tema de este hub de genes compartidos entre el síndrome metabólico, las enfermedades proinflamatorias y la depresión. Es decir, como si la depresión... Yo empiezo a pensar que la depresión es una de las formas de manifestarse el estrés crónico y acumulado, y eso depende de una predisposición genética. Hubo mucha euforia hace unos 15 años atrás cuando un grupo de investigadores neozelandeses estudiaron el gen del transportador de la serotonina, que es la proteína donde actúan todos los medicamentos antidepresivos. Y estos investigadores descubrieron un dato que no se confirmó, que este gen tenía un efecto moderador, y los que cuando estaban expuestos a estrés infantil y a estrés en la vida juvenil adulta. Sí, la depresión tiene un componente hereditario claro, sin que podamos decir que es una enfermedad puramente genética. Tal vez esto lo podríamos decir del trastorno bipolar, donde cuando uno hace un diagnóstico de trastorno bipolar, el antecedente familiar es muy, muy, muy frecuente que esté presente. Bien, uno podría decir entonces, a ver, tratando de sacar una conclusión, no puede enfocar solo la dieta, pero sí suma lo que es el tratamiento, e intentar un cambio de vida con respecto a la dieta, podría ser sumatorio, ¿no? Sin lugar a dudas, una dieta adecuada forma parte del armamento terapéutico de la depresión, sin lugar a dudas. Bien. Bueno, doctor, la verdad que queríamos agradecerle mucho la participación, le robamos parte de su tiempo el domingo y la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento, fue muy fructífera la charla. Yo por lo menos no tengo preguntas, no sé, Gaby. No, no, es buenísimo. A ver, siempre digo, estas charlas entre disciplinas como la gastroenterología, la psiquiatría, la microbiología, la nutrición, 20 años atrás no tenían, 15 años atrás no tenían lugar. Eran como muy, cada uno, tal vez la depresión se abordaba desde darle antidepresivos y listo, y hoy en día se están mirando estas cuestiones desde todo punto de vista. Lo del trasplante de microbiota me parece, yo creo que tiene un potencial enorme en la gran cantidad es algo relativamente sencillo de hacer. Yo le tengo mucha fe puesta en eso, así que es una buena noticia de Marcelo de que se esté trabajando en este sentido porque le puede mejorar la calidad de vida. Tal vez hay veces que se ve que el trasplante de microbiota, el fenotipo que se logra, la mejora, no es a largo plazo, pero tal vez uno dice, bueno, tal vez un trasplante de microbiota cada 1 o 2 años es un procedimiento parecido a una colonoscopía y puede, creo que, mejorar significativamente la calidad de vida. Así que cruzamos los dedos para que se avance y se protocolice en algún momento. Yo quería agradecerte, Fabio, porque la verdad que los psiquiatras nos ponemos muy contentos cada vez que damos un pasito más para que nos reincorporen a la psiquiatría como una rama de la medicina. Yo siempre digo en chiste que durante toda la época de los grandes manicomios, los que estaban encerrados en los hospitales eran los pacientes y los psiquiatras también, y que cuando se abrieron las puertas salimos los psiquiatras también, y recordemos que la psiquiatría es una rama de la medicina que cumplió 200 años y que fue un neurólogo el que le puso nombre, que fue Johann Christian Reil en el año 1808. Mil gracias, Marcelo, la verdad que Un muy, muy placer, muchas fructífera la gracias a charla. ustedes. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahora en un ratito se va a unir otro neurólogo que es Ignacio Flores. Él se dedica a todo lo que es
el deterioro cognitivo y el extrapiramidalismo. Mientras tanto, Coti, la verdad yo no te estoy viendo, no sé si ¿No? soy yo, no, vos, Yo la veo, Tuti. bueno, perfecto, entonces está saliendo. Eh, Mientras tanto, y hasta que pueda incluir a Ignacio en el vivo, me gustaría que entre los dos, entre Gabriel y Constanza, veamos el tema de cómo uno puede tratar, aprovechando que es el Día Mundial de la Microbiota, cómo uno puede tratar de mejorar o hacer una microbiota diversa. Ya en varias oportunidades hablamos de la importancia de la misma y que cada vez se va conociendo más y aprovechamos este vivo donde estamos tratando de sacarle el jugo al eje cerebro-intestinal, pero cómo uno puede tratar de garantizar una microbiota variada, que hoy se sabe, hasta hoy, que es lo más sano, ¿no? Ujú. Les tiro la pelota a Coti, ustedes. ¿Arranco? cuestión de género, que aprende Coti. Bien. Gracias. Mira, Fabio, tal cual, lo hemos dicho bastante, un poco lo aclaraba hace un ratito. eh, Nosotros cuando buscamos de modular desde el punto de vista nutricional la microbiota para intentar que sea saludable, cuando decimos una microbiota saludable hablamos de estabilidad, de riqueza y de diversidad. Decimos que la dieta tiene que ser tal cual lo que buscamos, los mismos, perseguir los mismos objetivos que buscamos a nivel microbiano, ¿no? Entonces tiene que ser rica, estable y diversa. En eso siempre trato de promover que volvamos a las bases en esto de las leyes de la alimentación, donde buscamos que la alimentación sea equilibrada, sea completa y sea obviamente ajustada a los requerimientos de cada paciente y a los gustos y hábitos, claro está, pero no buscando seguir dietas desequilibradas que promuevan justamente desequilibrio también a nivel microbiano. Una dieta que tiene que ser rica en fibra fermentable, siempre evaluando las tolerancias de cada paciente, el estilo de vida y de dónde venimos, ¿no? Digamos, no es la misma dieta para absolutamente todos, eso también corresponde que sea así, siempre se hace una buena anamnesis de inicio y se promueve una introducción, este well-being, una construcción del hábito saludable de ingesta paso a paso, ¿sí? Pero siempre hacia el mismo objetivo, que es tratar de llegar a una dieta saludable con un perfil de ideal mediterráneo, ¿sí? Con incluso estilo de vida, El, estamos hablando de actividad física, de sí. supresión del tabaco. Sí, Gabriel, te interrumpí. No sé si todo, hay un término que está dando vuelta, que se ha puesto de moda, que se promociona mucho, que es la epigenética. Ujú. No sé si los habrán escuchado. Es la forma, nosotros venimos con un paquete de genes y esos genes se pueden activar o desactivar mediante un proceso que se llama metilación, es decir, estos genes se les agregan o se les sacan moléculas y estos genes hacen que se activen o se desactiven. Esta activación y desactivación es normal a lo largo de nuestra vida y con el tiempo, cuando nos vamos acercando a viejos, se empieza a perder esa capacidad de metilar o desmetilar y los genes quedan un poco desregulados y es donde empiezan a complicarse las cuestiones. Se ha demostrado desde el año 2010, hay estudios en lo que se trata de hacer un mapeo de cómo nuestros genes se pueden metilar y desmetilar, y cuáles son los factores alimenticios que ayudan a ese proceso de metilación y desmetilación. Y se identificó un compuesto que se llama betaína, que viene de la fermentación de ciertos alimentos por parte de la microbiota, es decir, que la microbiota se alimenta, alimentos como remolacha, espinaca, todas las legumbres, hacen que la microbiota produzca betaína. Cada molécula de betaína tiene 3 grupos metilos, y estos grupos metilos son los que se transfieren luego al ADN, y eso es como que mantiene al ADN joven. Un ADN que logra metilarse y desmetilarse es un ADN que funciona. Cuando le empiezan a fallar esos sistemas, el ADN entra en envejecimiento y se desencadenan toda la inmunosenescencia también. Entonces, cada vez más esta relación entre alimentos, qué tipos de alimentos le dan sustratos a la microbiota para que la microbiota produzca compuestos como la betaína. A ver, también podemos tener una alimentación muy rica
en carnes, y ahí se producen compuestos como la trimetilamina, que es inflamatorio, que tiene influencia en las enfermedades cardiovasculares. Es decir, que lo que nosotros le damos de comer a la microbiota, de ahí depende qué componentes, qué compuestos se liberan en sangre, y esos compuestos pueden tener el TMO, actividad, enfermedades cardiovasculares, o la betaína, que ayuda a mantener el ADN joven. Entonces, absolutamente clave conocer desde la nutrición qué es lo que tienen los alimentos y estos mecanismos de cómo los alimentos son procesados por la microbiota en el intestino, que es una gran cámara de fermentación, y de ahí las distintas cosas que pueden ocurrir. Ujú. Sí, en Bien. ese sentido, Gabriel, siempre pasa también de que la gente busca esto, ¿no? Digamos, la pócima mágica. Bueno, ¿qué es lo que hay que comer finalmente? Entonces todos a comprar remolacha. La- Y, no es la no, única. por Entonces, eso. Entonces, eso justo era lo que quería dejar como mensaje, porque en las preguntas surge mucho, bueno, ¿cuál es la dieta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que comer finalmente? O si tenemos que tomar kefir o si tenemos que hacer tal cosa. No es una sola cosa lo que nos lleva a mantener una microbiota saludable y un buen estilo de una vida buena saludable. pauta es la estacionalidad. Nuestra Sí. microbiota también tiene una estacionalidad, y evolutivamente hemos consumido los alimentos que conseguíamos según la estación. Entonces, la estacionalidad, es decir, consumir frutas y verduras de estación, acompaña a un movimiento de la microbiota que ha sido evolutivo. Ujú. Y esto es algo, parece una obviedad lo que digo, pero cuando uno dice diversa, no quiere decir que tenga que ir al mercado a encontrar el maracuyá de la isla de Pascua. Me va a salir carísimo, probablemente no me aporte mucho más que... No. Entonces, manejarnos con lo que... Si lo quiero consumir porque me gusta, bárbaro, pero no creamos que tenemos que comer la fruta y la verdura exótica para darle diversidad a nuestra microbiota. Con lo que tenemos de forma estacional, por eso tenemos microbiota diferente, porque en el sudeste asiático la estacionalidad es Sí. diferente de la nuestra. Y por eso tenemos todos microbiotas diferentes, pero probablemente distintos microorganismos puedan cumplir las mismas funciones. Ujú. Por eso, aunque tengamos microbiotas diferentes, podemos producir los ácidos grasos de cadena corta, pueden producir neurotransmisores, pueden estimular a las células Goblin para que produzcan el mucus que recubre el intestino. Es decir, hay varias formas de mantener la microbiota funcionando, y no es queriendo buscar lo que a veces no se consigue. Bueno, si nos están viendo, Ignacio, si me pueden enviar la solicitud, porque no lo encontré, y a Lucas tampoco, para hablar un poco de lo que es, queríamos sumar entre todos estos temas, lo que es los síndromes degenerativos y extrapiramidalismo, como el Parkinson, y el autismo también, y los trastornos de atención. Así que bueno, si están ahí y quieren enviar la solicitud, los sumo, no logré encontrarlos. A mí me gusta, sí, No, en relación al autismo, lo que decía hoy Facundo, que muchas cosas uno las aprende de los modelos animales, de los ratones, Ah, sí. y eso da un poco las bases para hacer estudios en humanos. Muchas veces por cuestiones éticas uno no puede hacer todo lo que hacen ratones, hacerlo en humanos, pero cuando es a ratones, a roedores libres de gérmenes, ratones que no tienen microbiota intestinal, le transfieren la microbiota de chicos con TEA, con trastorno del espectro autista, estos ratones cambian completamente de conducta. Los ratones son animales muy sociales, que juegan, que son curiosos, y cuando reciben la microbiota de estos chicos con TEA, los ratones pierden actividad, pierden curiosidad. Por ejemplo, se les mide el tiempo en que tardan en reconocer un objeto nuevo en la jaula. Ratones que no juegan entre ellos, ratones que duermen aislados, es decir, que la microbiota está produciendo en el intestino señales que hacen que se comporten diferente. Y también hay estudios de trasplante de microbiota intestinal de chicos con TEA, recibiendo materia fecal de chicos que no tienen TEA, y se ve cómo mejoran las cuestiones gastrointestinales y conductuales. Y hay un follow-up de 2 años, 2 años después del trasplante de microbiota,
esas mejoras se mantienen. Por supuesto, después la gente sale inmediatamente a decir, ¿dónde le puedo hacer un trasplante de microbiota? Lamentablemente eso no está protocolizado, pero esperemos que, como decía Marcelo, que se están haciendo Ujú. para depresión, ojalá se pudieran estar haciendo y pronto uno cuente como una alternativa más, un trasplante de microbiota para ver si con eso uno logra mejorar algunas condiciones. Nacho, si me podés enviar la solicitud, porque no logro sumarte. Así que si me envías, hay una forma de sumar o enviar solicitud, te sumo, porque no te puedo encontrar en la lista para sumarte a la charla. Porque te veo que me está ¿Cómo saludando. es el...? Es Nacho Ah, Flores, pero sí, lo tenés que agregar vos. sí, pero lo busqué, a ver. Nacho Flores dice, aquí estoy, Sí, dice. sí, 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 pero Nacho Flores, vos, aquí estoy, dice. sí, pero si me puede enviar la Y si vos solicitud. si vos lo tipeás en el... Hay una forma de que lo Sí, tipees. sí, lo busqué, pero no hubo. No. Y si A Nacho ver. aprieta la camarita que dice más, hay una camarita de video que dice Sí, más sí, para sumarse. por eso, porque estoy. Mientras Nacho logramos sumarlo a Nacho, me gustaría empezar a hablar de. Ay, ya te envié, Fabio, dice, pero Se te debe haber pasado para arriba. sí. No quiero cortar el vivo, pues lo quiero guardar. Eh, a ver. Mientras lo incluyo Nacho, me parece muy importante, ya que estamos hablando de todo lo que es microbiota. Ya hace un tiempo se viene trabajando lo que es el extrapiramidalismo, o sea, la enfermedad de Parkinson y deterioros cognitivos, ¿sí? Esto claramente guarda una relación, sobre todo más está estudiado el extrapiramidalismo debido a que ya se han descubierto el depósito de sustancias, tanto en el sistema nervioso entérico como en el sistema nervioso central, y parecería, eh, dice Nacho, apretar la camarita. Hay un, a ver, no, pero no me aparece. Qué pena, porque no me aparece en la lista como para sumarlo tampoco. No. Em, donde se ha demostrado que, digamos, hay depósito de una proteína mal plegada, mal sintetizada, y esto tendría que ver con lo que se llama, o nosotros llamamos disbiosis, que es ese desequilibrio en la flora intestinal. Y, a ver, desde acá, ahí hay una camarita que dice más abajo, hay una Si no camarita. arriba, Nacho, donde dice Fabio Nachman, hay una flechita para abajo y ahí deberías poder solicitar unirte. A ver. No, No capaz que no. quiero, y no quiero interrumpir el vivo. Dice, tiene que decir enviar solicitud. Ujú. Bueno, como les comentaba, pero no me aparece nada. Tal vez si Nacho se Dale. desconecta y se vuelve a Puede conectar, ser por ahí, eh, ahí, por ahí ahí Nacho. al toque le sale enviar solicitud Claro, y te la envía. es verdad lo que está diciendo Gabriel. Por ahí si te desconectas y vuelves a entrar, aparece enviar solicitud y a ver Ujú. qué aparece. Entonces, les comentaba que este depósito de esta alfa-sinucleína, que es una proteína que está mal plegada, está demostrado que pacientes que por ahí se secciona un nervio que tiene que ver, el nervio vago, el nervio gástrico, que es aquel nervio que
se seccionaba cuando antes los pacientes se operaban en la época de la úlcera, cuando no existía el omeprazol, se hacía la vagotomía y estos pacientes tenían mucho menos, ahí dice que está enviado otra vez. Prevalencia. Yo leía, Fabio, respecto a eso, y cuando estaba leyendo, veía que en las úlceras dipépsica, ¿puede ser? Sí, Que se hace un corte en el nervio vago. El nervio vago es un conjunto de neuronas que conectan prácticamente todos los órganos, pero hay gran cantidad que salen del intestino, llegan al cerebro, pero irrigan otros órganos, entre ellos el estómago también. Cuando se corta parte del nervio vago, hay mayor predisposición al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, incluso de Parkinson, depresión. Entonces, evidentemente se corta esta conexión en parte del eje intestino-cerebro y, bueno, cuestiones que antes estaban como focalizadas y no tenían esta mirada tan amplia de lo que pasa en un lado, tiene mucho más repercuten en tantos otros. ¿Sí? Incluso en este circuito que hablábamos porque es siempre cerebro-intestino, en realidad es microbiota cerebro-intestino, ¿no? Esta cosa, sí. Porque justamente también esta vagotomía altera motilidad del tracto gastrointestinal, entre otras cosas, ¿no? Secreciones y motilidad. Con eso, procesos digesto-absortivos alterados, motilidad alterada, consecuencia, disbiosis o alteración en la microbiota, y eso también repercute en alteraciones del sistema nervioso central. O sea, todo este circuito que vemos reconectado, también con la vagotomía se podía llegar a ver afectada. Exacto. No ha podido, ¿cierto? Sí, creo que sí. Ah, qué bueno. A ver si... Ahí, Ignacio, te mandé... A ver si nos amigamos con la tecnología. Es que este es un desafío, vivo de tantas personas. Hoy alguien me escribió y decía, pero ¿cómo van a estar tantas personas juntas? ¿Se puede? Le digo, no, vamos a entrar, van a ir entrando y saliendo. Es como dijiste funciona. Vos, hacer un café con sed. Un café con sed. Ahora entrando y saliendo, pero bueno, esto hasta hace un tiempo no se podía hacer en un solo de dos. No, totalmente. Nacho, ahí si ves te envié acepté la invitación. A ver si... ¿Se aparece? Sí. Mientras tanto, para no perder... Bueno, ahí está. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Nacho, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Bueno, finalmente, un gusto conocerlos y perdón, tuve algunos problemas tecnológicos. No, el mío. Bueno, el mío. Gracias, doctor Nachman, por la invitación y, bueno, un gusto conocerlo. Estaba igual atentamente escuchando lo que decían. Sí, me gustaría justo quería acotar de hecho, pero todo este problema suscitado me limitaba, escuchaba atentamente y quería acotar algo con respecto a lo que decía el doctor que me parecía interesante, que es cómo llegamos a la posibilidad de la utilización o de herramientas que puedan llegar a alterar esta microbiota de la cual tanto hablaron para la aplicabilidad de enfermedades neurológicas. Y en realidad es a través de esos estudios que nombró el doctor de ratas o roedores germ-free, que son esos roedores que lo que hicieron básicamente es eliminar la flora bacteriana del intestino y ver qué pasaba. Y en realidad lo que descubrieron justamente era que esos roedores tenían menos memoria de trabajo, menos memoria episódica, había variabilidades en su memoria, en su registro, y al mismo tiempo, con anatomía patológica, se dieron cuenta que estos roedores tenían menos neurogénesis en el cerebro. La neurogénesis, básicamente, uno piensa siempre que el cerebro es un órgano estanco, que es un órgano no dinámico, y en realidad el cerebro, hasta último día de nuestras vidas, se establecen nuevas conexiones y se pueden desarrollar nuevas neuronas. Y justamente estos roedores que carecían de esa microbiota, carecían de la posibilidad o disminuía de manera muy drástica esa posibilidad de regeneración. Y al mismo tiempo lo que pasaba, el cerebro tiene lo que se llama microglía, que son las células, siempre uno piensa que está solo neuronas, en realidad hay una serie de células que se encargan del sistema inmunitario. Estos roedores también tenían déficit en el sistema inmunitario. Entonces dijeron, bueno,
Si los roedores que carecen de esta flora al mismo tiempo tienen déficit en funciones intelectuales superiores y alteraciones en la estructurabilidad del cerebro, ¿qué pasa si en realidad promovemos la utilización de prebióticos que son estimulantes de desarrollo de cepas o probióticos que son cepas en sí, en las enfermedades degenerativas específicamente, que son las que nos interesan a nosotros desde la institución? Nacho, déjame hacer un paréntesis, ya que lo nombraste, muy interesante. En este congreso yo les decía, hay un común, ¿puede ser? Hay eco, ¿Hay un sí. qué? Hay eco, sí. Mostraba una foto de una microbiota de un ratón sin microbiota y un ratón con microbiota. La microbiota del ratón sin microbiota era totalmente atrofiada. Totalmente. No se llegó a desarrollar. Totalmente. Hoy hablaban del tema de las imágenes funcionales. Las imágenes funcionales permiten medir el metabolismo del cerebro de pacientes controles, que son pacientes sanos, versus pacientes con enfermedades. La forma que nos permiten los roedores en laboratorio de estudiar justamente es la anatomía patológica. Uno estudia post-mortem esas células en sí con anatomía patológica e histología. Pero lo interesante de esto en realidad es que la aplicabilidad hablamos de enfermedades degenerativas, estamos hablando de Alzheimer, de Parkinson, como habló el doctor también, y el tema es que los pocos trabajos que hay de la aplicabilidad de los probióticos en estas enfermedades ya son tardíos, por eso los resultados todavía no son tan drásticos ni importantes a nivel clínico, no mueven la vara la utilización de un probiótico hoy por hoy, ojo, puede ser que en 2 días me tenga que decir, pero ¿por qué? Porque en realidad son enfermedades que conllevan años de proceso molecular y procesos degenerativos. Hoy hablaban del fenómeno de la inflamación y el rol de la inflamación en los cerebros de las enfermedades degenerativas. Bueno, piensen que hay procesos inflamatorios que persisten años antes de la aparición de los síntomas. O, por ejemplo, hay alteraciones estructurales en proteínas en el Alzheimer que se sabe que aparecen en el cerebro 20 años antes que uno tenga el primer olvido. Entonces, cuando uno quiere usar la microbiota para poder beneficiar a los pacientes, quizá el terreno, como decía también la doctora, sea el terreno sea el de la prevención, el de modificar los hábitos, el de modificar el estilo de vida para disminuir el riesgo y llegar a tiempo antes que el cerebro inicie esa cascada inevitable que hoy por hoy no hay tratamiento. Y bajo de ese tipo de manto, justamente terapéutico, existen hoy por hoy algunas medicaciones para, incluso el Alzheimer, que tienen como target o objetivo la microbiota. Nacho, te pregunto por las dudas, ¿vos estás con alguna computadora prendida también? Sí, ya la apago. Por eso Por eso es el eco. Ahí está. Perfecto. Síguele. Sigue el eco igual. Sigue el eco igual. ¿Sigo el eco? Bien. Sí. Ahora, Sí. Ahora hay una parte muy interesante. muy interesante, Habla de que el mal de Parkinson muchas veces se inicia previamente con constipación, constipación varios años antes. Pasa que haría falta muchísimos trabajos para tratar de acumular pacientes con constipación que sean los que en algún momento desencadenen el mal de Parkinson. Pero lo que decís vos, muchas veces uno llega tarde al gesto. Sí. Con respecto a eso, en realidad, la enfermedad de Parkinson fue descrita justamente por James Parkinson con una tríada clásica que es el temblor, la rigidez y la bradicinesia, que es la lentitud motora. Pero hoy por hoy se sabe que el Parkinson se inicia con síntomas premotores, que llamamos, que también se inician como la cascada molecular en Alzheimer, lo mismo pasa en Parkinson. Mucho tiempo antes empieza el problema. Esos síntomas premotores incluyen trastorno del sueño, también hiposmia, falta de olfato o disminución del olfato, y la constipación. Muchísimos años antes los pacientes que empiezan con Parkinson empiezan con un simple cuadro de constipación, y en realidad eso habla un poco de lo que hablaba el doctor Siskovich hoy, que en las enfermedades neurológicas hoy ganan un rol dentro de las enfermedades sistémicas, y donde el Parkinson ya no es una enfermedad netamente del sistema nervioso central,
sino que también incluye o involucra el tracto gastrointestinal. Y en esa línea hay teorías que hablarían que una posibilidad es que la enfermedad justamente se ocasione o se origine a nivel del aparato gastrointestinal y no en el cerebro, y que luego el cerebro sea una proyección de esa anomalía. Hablando de anomalía, tenemos en Parkinson y en Alzheimer y en muchas degenerativas lo que hablaba, estructuras proteicas que tienen un pliegue anómalo o un corte de una enzima anómala que hace que esa proteína per se no se elimine fácilmente, sino que se deposite en el cerebro, en forma de placas, de ovillos, lo que quieras, y que eso genere una cascada irreversible que lleva indefectiblemente a la muerte celular. Dentro de esa irreversibilidad hay una cosa interesante con respecto, hablaban del tema del metabolismo, y hablaban también un momento también de la reducción de los hidratos de carbono. Hay trabajos interesantes con respecto específicamente a la dieta cetogénica y a la modificación de la flora bacteriana en el intestino, y cómo eso podría llegar a impactar también en la prevención de las enfermedades degenerativas. En realidad esto surge, hay Canahan, que es como un pope de la dieta cetogénica para los congresos, por lo menos de neurología, lo que habla es, uno se puede alimentar el cerebro a través de glucosa, pero también a través de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se originan a través del ayuno o a través de una dieta muy baja en hidrato de carbono, moderada en proteínas y rica en ácidos grasos. Lo que dice Canahan es, dentro de las demencias, por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, el metabolismo del cerebro baja, que es lo que decía hoy Manes con respecto a las imágenes funcionales. Pero los transportadores de los cuerpos cetónicos se mantienen bastante estables, no hay tanto deterioro de esos transportadores. Entonces él habla de rescate energético diciendo, bueno, ¿qué pasa si damos cuerpos cetónicos para dar energía al cerebro? Y esos cuerpos cetónicos mantienen el metabolismo cerebral. Todavía, por supuesto, es apresurado hablar de beneficios en pacientes así, pero es un área de interés científico y de trabajo, así como también la utilización. Ahora en China hay una aprobación de una sustancia que en realidad son algas pardas marinas, no es otra cosa, que lo que hacen es tratar la disbiosis en los roedores y justamente mejoran, o sea, disminuyen la neuroinflamación y mejoran el sistema inmunitario, y eso se utilizó y se aprobó en China para, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer. Entonces, ahí vemos cómo la dieta, como distintos factores, hábitos de la vida diaria. Otra cosa que dijimos hoy es que también la senilidad, la utilización de antibióticos, la lactancia, todas las etapas de la vida, hábitos y nuestra propia vida fluctúan las cepas de la microbiota. El problema es que la microbiota es enorme. Entonces, poder establecer que hay una cepa específica de probiótico o poder distinguir una flora específica de la enfermedad de Parkinson va a llevar tiempo, pero estoy convencido que va ese camino. El genoma trajo varias ventajas y entre otras esta otra puerta que abre. ¿Coti? ¿Coti? No, en parte de eso de la cetogénica. Sí, seguimos con eco. Sí, seguimos con eco. Que también preguntaban, y si bien es verdad que neurológico podría llegar a tener unos pacientes de cambiar el sustrato, ¿no? De cuál se nutre el cerebro. También es verdad que nos tenemos que ocupar de nutrir la microbiota y el cerebro, ¿no? Entonces, en las dietas cetogénicas también cabe aclarar que son perfiles absolutamente desequilibrados, carentes de fibra, carentes de fibra soluble fermentable, y bueno, muy ricas en grasas, si sumamos todos los otros contextos, ¿no? Que por ahí puede tener un paciente con Parkinson, sea reflujo, sea constipación, también nos trae trastornos a otro nivel. Entonces, lo que marcaba quizá un principio, no una dieta sola para todos los pacientes unificadamente Parkinson, sino bueno, personalizar a cada paciente y adecuar quizá con suplementación prebiótica, que es como esto de las algas que caracterizaron, para aquellos pacientes en los cuales se decía la cetogénica adaptada. Exactamente, obviamente siempre lo importante es el equilibrio y después uno puede investigar, después está por otro lado la cuestión de la seguridad, como bien decís, si realmente eso no conlleva un daño de otros sistemas, porque obviamente no solo lo importante es el cerebro,
En esa línea también está el tema de los trasplantes que hablaban hoy, incluso hasta los trasplantes fecales y tantas otras terapias que se van a utilizar o que se desean utilizar, y que exactamente eso. Y también está el tema del riesgo cardiovascular. Hablaban del ligando entre el cerebro y el intestino, y el cerebro y el corazón también es indefectiblemente. Cuando sufre el corazón, sufre indefectiblemente el cerebro. Bien, lo que podemos hacer es ir muteando ahí un micrófono dentro de nuestra imagen, a ver si logramos resolver el tema del eco, porque sé que no... Tal vez tiene una buena conexión. No, eso... Ay, ahora sí. Ah, no. Pero... no sé. Voy a bajar el volumen de tu audio, ¿no? ¿Capaz? Dale. Es súper atractiva la... ¿Un poco mejor? Ahí un poco mejor. Bueno. Bien, Gaby. Bien. Sí, ahí cuando decía Nacho que estas disbiosis uno intenta encontrar cuál es el perfil de microbiota que la caracteriza, difícilmente, y esto es algo que siempre lo dice Francisco Wagner, uno va a encontrar un grupo de microorganismos que te digan esto es una disbiosis o no. Porque personas con la misma patología pueden tener una microbiota muy diferente. A lo que se apunta es a encontrar cuál es la riqueza microbiana en términos de genes. Porque yo tal vez no tenga algunos microorganismos, pero tenga otros que cumplan la misma función. Entonces, si uno sabe que hay 3 millones de genes en el intestino, probablemente la disbiosis, el día de mañana se va a definir cuando tengamos menos de tantos genes, en vez de tales o cuales bacterias. Es decir, que la taxonomía, creo que la respuesta no va a estar por ahí, sino por la abundancia y diversidad de genes que tengamos en una muestra de materia fecal. Probablemente ese sea el camino. Sí, tal cual. Muchos trabajos interesantes con respecto a poder discernir esa población específica en cada enfermedad, cómo, si se altera o no. Recordemos que la población de la microbiota son 10 a la 14 organismos. O sea, para que se dé una cuenta la gente, pongan un número 10 y harían 14 ceros. Por eso decimos que estamos viendo apenas la punta del iceberg en un tema que, bueno, es apasionante y va a dar que hablar. Bien. La verdad que obviamente todo esto es sumamente apasionante, ¿no? Y a uno le da ganas de seguir investigando más. Pasa que da mucho trabajo en cuanto a tratar de entender para dónde uno va, qué secuenciar. Yo hoy escuchaba una charla de Francisco Wagner donde hasta también es difícil poder establecer dónde uno diagnostica disbiosis, porque ¿cómo uno hace para diagnosticar una disbiosis? Y lo que se está intentando es tener herramientas que hagan el diagnóstico en cuanto a la carga genética, la repetición en distintos estudios, o sea, es muy complejo. Entonces uno también a veces está hablando sobre un terreno que todavía no tiene una base sólida, ¿no, Gaby? Sí, hoy en día los test de medirte la microbiota y darte un porcentaje de microorganismos no tienen relevancia química, porque te los mido mañana y te van a dar diferente. Y los otros 4 podemos estar sin ninguna patología y tenemos perfiles diferentes. Entonces, la cuestión va a ir por otro. Por supuesto que si uno mide diversidad y te someto a un plan de entrenamiento, alimentación rica en fibras y qué sé yo, la diversidad te va a aumentar. Pero eso sé que va a suceder sin hacerte un estudio de microbiota. Pero decirte qué microorganismos tenés y qué porcentaje de cada uno todavía no tiene una implicancia clínica porque no para ninguna se ha encontrado cuál es el perfil que caracteriza la disbiosis. El perfil, cuando uno habla de género de especies bacterianas. No estamos mirando el micoma,
la microbiota compuesta por hongos y levaduras, y para el que le interese, el 1 de julio va a haber un seminario gratuito que organiza ISAP, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, sobre el microbioma. Pueden entrar a la página isapscience.org, es gratuito, va a ser durante la mañana en Argentina y va a haber 4 charlas sobre el microbioma. Porque hablamos de bacterias, pero sabemos que también hay hongos y levaduras. Y ni hablemos del bioma, los virus que habitan en el intestino. Estos días salió en Nature un artículo donde se reportaron casi 200.000 virus diferentes, que están ahí tranquilamente y probablemente sean bacteriófagos que estén controlando al ecosistema bacteriano. Entonces, hablamos de bacterias, pero conocemos nada de virus, menos de hongos y levaduras del intestino. O sea que esto va para rato. Sí, coincido. Estamos viendo la punta del iceberg, como decía Nacho hace un rato. La verdad que está todo por descubrirse. Bueno, ahí mencionaban que sí se hacen estudios de materia fecal. Se hacen estudios de materia fecal, pero quien hace probablemente no tenga la capacidad de poder interpretar qué es lo que está viendo. Porque no hay, digamos, una patente taxonómica donde uno puede decir, este estándar de cantidad de bacterias va para esta patología o hace mal o hace bien. Esto uno lo ve por tendencias poblacionales. Es lo que tenemos hasta ahora. No podemos establecer, alguien se hace un examen de materia fecal y se dice, bueno, no, le falta Akkermansia, le falta lactobacilo. No es así. Gaby, por ahí. Sí, porque aparte... No, porque aparte te puede faltar Akkermansia, pero tenés Fecalibacterium, que son bacterias que hacen lo mismo. Hay muchas bacterias que hacen la misma cosa. Entonces, hay un estudio que analiza la microbiota a 170 personas y ven que comparten solamente 18 especies, y cuando uno tiene 10 a la 4 y el otro tiene 10 a la 8, es decir, 10.000 veces más. No es solamente el tipo de bacterias que tenemos, sino la proporción. Entonces, hoy en día, ir a buscar qué tenés y qué cantidad tenés es muy lindo, es muy atractivo, pero a ustedes, a los gastroenterólogos, no les dice nada. Y aparte, si a mí me dicen, mira, tenés bajo el nivel de roseburia, tenés que elevarlo, ¿qué como para aumentar roseburia? Nadie lo sabe. O tenés bajo los niveles de Clistencella. Clistencella es una bacteria relacionada a la longevidad. ¿Qué como para aumentar Clistencella? Nadie lo sabe. O sea, que me lo digan sería buenísimo, pero también nos falta el otro paso. Como tenés alto Fusobacterium. El Fusobacterium es una que está asociada al cáncer colorectal. ¿Cómo hago para bajar Fusobacterium? Tampoco lo sé. Entonces, por más que me digan quiénes tengo, no sé cómo modularlos uno por uno. O sea que por más que tengamos el elenco, no sé cómo movernos. Así que estamos lejos. Nacho, vos no tenés a mano unos auriculares, ¿no? Voy a buscar. No, pero aparte, ahora, porque vos no tenés eco, así que yo te quería hacer una pregunta que la verdad que me resulta atractivo, porque antes hablaste de la dieta cetogénica y me voy a ir un poco de tu expertise y me voy a ir más también para el lado del autismo, por ahí. ¿Qué importancia tiene la dieta cetogénica y la dieta libre de gluten? Porque la verdad que se habla de dieta libre de gluten, pero la verdad es que me parece que el tema de la dieta libre de gluten viene de la mano de otros componentes que puede tener el trigo, más que digamos, el gluten son 2 proteínas que son las encargadas de darle elasticidad a los alimentos y el cuerpo que tienen los alimentos. Ahora, responden los pacientes celíacos o los que tienen sensibilidad al trigo o al gluten. Pero después, todo esto es un fenómeno inmunológico. Ahora, el trigo contiene otros componentes que son antinutrientes, que son antienzimas o fructanos. ¿Puede tener que ver esto con el tema de que la restricción se ve mejoría en los pacientes con espectro autista?
o con déficit de atención? A ver, con respecto a la estructura del gluten y algunas cuestiones, ya no me quiero meter mucho, pues no es mucho mi área, pero lo que sí sé es que hay muchas enfermedades que se detectan día a día, hay nuevos receptores detectados en el sistema nervioso central. O sea, que la enfermedad celíaca, como hablamos hoy, como muchas enfermedades gastrointestinales, también tienen su impacto directo en el sistema nervioso central. Hay cuadros de cefaleas, hay cuadros incluso hasta en otras instancias, en otras estructuras de encefalitis. O sea, uno siempre va a buscar la enfermedad celíaca como parte de un cuadro gastrointestinal, pero hoy se sabe que el sistema nervioso sufre específicamente vinculante a eso. Hay un montón de cuestiones que se desconocen. Uno sabe tiene algunos vínculos inequívocos con respecto a algún receptor y alguna vía molecular. Pero después hay unas cuestiones que no se saben realmente. O sea, se sabe, por ejemplo, que hoy hablabas del tema de las disbiosis, estos fenómenos de probiótico, etcétera, en ansiedad y depresión. Pero no se sabe exactamente por qué. Así como no sabe exactamente por qué se genera esas vías que comentás vos, si es eso directamente lo que genera el problema o otra cosa. Es más, para que te des una cosa, para que sepas, no sabemos absolutamente nada, de nada. Las enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, que es sobre todo en el área en la cual me subespecialicé, hablamos de proteinopatías, ¿no? Hablamos del beta amiloide, hablamos de la alfa-lisinopreenina en Parkinson, etcétera. Pero incluso se está debatiendo si esas proteínas son la etiología de estas enfermedades o si son proteínas que están ahí y que son parte de la enfermedad y nada que ver. Entonces, hoy hablamos del posible origen del Parkinson y está demostrado que esa alfa al tema ese del gluten, sí, se habla de la hipersensibilidad del gluten, uno va leyendo distintas cosas, de la sensibilidad universal al gluten, pero sí sabemos que hay cefaleas que mejoran con la reducción de las harinas, sí, eso lo vemos en la clínica diaria, sí sabemos que muchas veces hay descripciones, y uno lo ve también que hay algunas alteraciones conductuales en los pacientes mejoran por mejora de la ansiedad, eso lo sabemos, pero no mucho más. Bien. Sí, de lo que es depresión, Parkinson, depresión, ansiedad y cefalea, si uno lo ve, inclusive hasta epilepsia o convulsiones también, con depósitos de calcio, ¿no? Sí, Sí, tal cual. eso yo lo Tal tengo cual. La dieta bastante claro. cetogénica, específicamente la dieta cetogénica, surge en la literatura médica para la utilización de algunos síndromes epileptógenos de la infancia. Cuadros epilépticos de muy difícil manejo, con polifarmacia y aún así sin ningún tipo de resolución, y así surge en realidad la utilización exactamente de las dietas cetogénicas, que también, como contaban hoy, no hay que caer un poco en las modas, porque por supuesto siempre las modas traen todo lo que es absoluto trae aparejado una complicación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estas cosas. Lo que sí es que se ve literatura científica, específicamente hablando para la parte neurológica, hoy por hoy no es una indicación, salvo esos síndromes epileptógenos de la infancia, pero se está hablando de esto y está en la literatura y hay trabajos interesantes sobre su aplicabilidad, tanto de la restricción de las harinas como los ayunos prolongados e incluso la utilización de triglicéridos de cadena mediana. Bien. ¿Y Bueno, qué perdón, entendés porque... Perdón, Coti. No, decía que en esto de las modas y también uniendo con la dieta libre de gluten para autismo, que también en un momento era, bueno, a todo paciente que tenga algún tipo de trastorno de aspecto autista, dieta libre de gluten y libre de caseína. Eh, no hay una evidencia fuerte, sí es verdad que algunos pacientes responden con esta restricción, en el contexto, digamos, un poco la explicación tendría que ver con la disminución de algunos neurotransmisores o que incluso estos péptidos de las proteínas del trigo y de la caseína actúan, digamos, con una actitud un tanto opioide, uniéndose a algunos receptores, y entonces alteran el comportamiento y el proceso de atención de estos chicos.
no hay evidencia fuerte, y lo mismo hay que tener muy presente que la moda no va a lugar en estos pacientes. Son pacientes que de por sí tienen mucha restricción, mucho trastorno de ingesta, de conducta con la ingesta, con el alimento, son hiperselectivos, y si encima sumamos restricción dietética sin fundamentación científica clara, podemos causar aún más deficiencias nutricionales, más deterioro del estado nutricional, y empeoramiento del estado general. Así que me parecía que En valía esa la línea pena. también, tal cual, lo vemos mucho en pacientes con demencia. Son pacientes de por sí malnutridos. Entonces, es importante, sí, que ante cualquier inicio de dieta o lo que fuere, consulten realmente un médico o un profesional de la salud para poder guiarse. Por esto mismo, entonces también son pacientes de por sí que tienen carencia alimentaria, incluso las demencias pueden modificar la conducta dando hiperoralidad o avidez por dulces. Entonces, lo que hablábamos hoy de esa disbiosis que se genera, seguramente esté involucrada también en los cambios de hábitos del paciente con deterioro cognitivo. Súper interesante. Creo que podríamos estar hasta la medianoche tranquilamente debatiendo todo esto. Ahí preguntan por la limpieza hidrocolónica. Les pido no, por favor. Está absolutamente desaconsejada. No tiene ningún beneficio y tiene riesgos. Bueno, yo creo que podríamos ir cerrando este vivo. No sé qué opinas, Gabriel, Coti, Nacho. Por mí podría quedarme escuchándolo horas. No, me pasa lo mismo. No, lo que podemos hacer es empezar a interaccionar más allá de los vivos y tomar estudios. Yo creo que en Argentina tenemos todo para hacer. Siempre la limitación es el financiamiento, cómo financiar estos estudios, pero de alguna forma aparecerá. Hay que avanzar con conocimiento local, porque uno viene haciendo muchas cosas de afuera, pero nuestra alimentación es diferente a lo de Brasil, a lo de África, a lo del sudeste asiático. Entonces, generar nuestras propias herramientas para que ustedes lo puedan aplicar mejor en la clínica. Los microbiólogos nos sumamos a cualquier iniciativa que quieran hacer. Ya está el equipo armado. Yo coincido, tenemos todo para el estudio. A ver, los planetas están alineados. Creo que hay que tomar las ideas, ver por qué línea se va. Ahí está saludando Lisandro Pereira, dice que muy bueno. Lisa, nos hubiese gustado, falta un lugar También. en Instagram, pero hubiese estado interesante que estés también. Creo que las condiciones están, solo hay que alinear y ver cómo se estudia, pero son estudios que, como dijimos antes, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho dinero porque hay que secuenciar la microbiota y obviamente hay que tomar buenas decisiones porque por ahí son trabajos de años donde uno no llega a ningún puerto también, así que también hay que estar preparado para que la hipótesis se refute, ¿no? Sí. Bueno, gente, la verdad que un verdadero placer, un gusto todo el vivo, fue un deleite, tuvimos algunos problemas técnicos, no podía engancharlo a Nacho, me faltó un invitado, no pude Bueno, ubicarlo, pero la pero verdad que con 6 personas, Demasiado. con 6 personas en un vivo de 4, la remamos bien. No es fácil la técnica. bueno, Gracias. Anduvo más bien. que palabra de agradecimiento. Nacho, Gaby, Coti, muchas gracias por participar, ¿eh? Gracias a Gracias a vos. ustedes. Gracias a ustedes Muchas gracias. por la invitación. Un gusto enorme. Un placer. Hasta la Buenas noches. próxima. Adiós. Hasta la próxima.